Hola a todos y todas, soy Constanza Ursúa, matrona de Espacios Amigables, y hoy día estamos transmitiendo en vivo a través de la Dirección de Salud Municipal de Osorno y los Espacios Amigables. Como equipo de salud sexual y reproductiva, creemos que es importante que las mujeres, niñas y personas menstruantes reciban información con respecto al ciclo menstrual. Está confirmado además que mientras se visibilice esta información y se hable sobre el ciclo menstrual, disminuyen las inequidades y desigualdades en esta población. Por lo tanto, hoy día hablaremos sobre el higiene menstrual. Cuando terminemos la transmisión, estaré respondiendo todas las preguntas que tengas respecto al tema. Ahora bien, la menstruación la conocemos como el proceso normal que viven las personas que tienen útero, o mujeres, niñas y adolescentes. Este periodo inicia la etapa fértil o la edad reproductiva. Aproximadamente ocurre entre los 9 a 14 años, conociéndose como la primera menstruación. La primera menstruación se llama menarquia. Y este periodo, este evento se conoce como un sangrado vaginal o una descarga vaginal que se produce por la descamación del útero, por la capa interna del útero que se llama endometrio. Esta es la que se desprende y en el fondo es la señal de que no estamos embarazadas. Y este periodo a veces pudiese ser un poco molesto, ya que ocurre de forma cíclica. Generalmente ocurre cada 28 días, pero hay personas que pudiesen tener periodos un poco más largos, más de 28, más de 30 días, hasta incluso más de 45 días. Y algunas pudiesen tener ciclos más breves, menores de 28 días, 21 días, 20 días, con una duración muy variable, que puede ser entre 1 a 7 días, ¿ya? Lo cual es completamente normal si te dura una semana, así como si también te dura 1 o 2 días. Y el flujo también es variable. Tenemos flujos que van de los primeros días muy escaso, entre medio tal vez un poco más abundante y pudieses tener más molestia, y al final del ciclo o al final de la menstruación pudiese ir ya disminuyendo e incluso tener una coloración marrón, ya no tan roja como los primeros días. Ahora, en el caso de las adolescentes, personas menstruantes adolescentes, la menstruación pudiese ser entre 30 a 45 días. Por lo tanto, no te alarmes cuando tu periodo aún no llegue o no sea tan regular como en otras personas, ¿ya? Recordar igual que el ciclo menstrual es variable entre una persona y otra, ¿ya? No es la misma menstruación que tienes tú en comparación a la de tu amiga o la de tu compañera, ¿ya? Son ciclos completamente distintos. Por lo tanto, una puede tener cada 28 días como tú puedes tener cada 45 días. Y es completamente normal. De hecho, la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de Adolescente dice que los periodos son de 45 días y que se normalizan después de 5 años llegada la primera menstruación. Es decir, ocurre la menarquia, se esperan 5 años, más o menos si la menarquia fue a los 10, a los 15 años ya debieses tener una menstruación regular. Luego de eso, si no se cumple este patrón, comenzamos con los estudios. Y ahí es donde tienes que consultar con alguna matrona o algún matrón para que te ayude y si se hagan las derivaciones correspondientes en el caso de ser así, ¿ya? Pero mientras no hayan pasado los 5 años, la verdad es que debes quedarte tranquila. También mencionamos que este ciclo, este periodo a veces no es tan cómodo y pudiese generar dolor. Por lo tanto, más adelante les hablaré sobre lo que significa el dolor menstrual. También es posible encontrar el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual, como su nombre lo dice, es premenstruación. Son los síntomas como náuseas, mareos, vómitos, cambios de ánimo y
se presentan con mayor intensidad antes del periodo. En el caso de que este síndrome premenstrual te genere síntomas muy invalidantes, como por ejemplo los desmayos, o que literalmente no te puedas levantar de la cama y que incluso no te permite ir al colegio, entonces es cuando tienes que consultar. Ahora vamos a hablar sobre el dolor durante el ciclo menstrual, que se llama dismenorrea. La dismenorrea es producida por unas sustancias que genera el organismo, que son prostaglandinas. Estas sustancias producen la actividad contráctil del útero. Por lo tanto, van a hacer que tú sientas algo parecido a un calambre o ese dolor abdominal, como que duele la guatita, pero en el fondo es el útero que está tratando de desprender el material. Es una afección completamente normal durante esta etapa y, como decíamos, puede ser premenstrual y mantenerse durante el periodo. Lo que nosotros habitualmente recomendamos es el uso de analgésicos, ¿ya? Y yo también les recomiendo el uso de guateros o de té de hierbas. Generalmente lo más conocido es la manzanilla y el té de orégano para desinflamar, ¿ya? Sin embargo, hay situaciones en las que estas medidas no son muy eficientes y por lo tanto hay que comenzar a investigar. Esto puede ser a través de imágenes ecográficas para descartar que hay una endometriosis, por ejemplo, que es un sobrecrecimiento del endometrio, que es la capa interna del útero, ¿ya? ¿Cuándo poner atención? Cuando este dolor inicia previo a la menstruación, se mantiene durante el periodo y continúa con mayor intensidad cuando ya la regla está finalizando. ¿Ya? Generalmente la dismenorrea inicia premenstrual, se mantiene durante el periodo, pero va disminuyendo. Si te pasa lo contrario, tienes que poner atención. Además de si está acompañado de otros síntomas, ¿ya? Por ejemplo, náuseas, mareos, dolor abdominal, que tengas que estar en cama, ¿ya? En realidad, que no te permite hacer ninguna de tus acciones que tú haces habitualmente. Y con esas características, nosotros podemos pedir exámenes, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante que tú en cada ciclo menstrual registres todos tus síntomas, cuántos días dura, cuál fue el flujo y en realidad todos los síntomas, incluso los síntomas, los cambios anímicos, ya para nosotros después al momento de la evaluación podamos elegir el tratamiento adecuado o las derivaciones adecuadas o la solicitud de exámenes que corresponden. Ahora bien, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la higiene menstrual, ¿ya? Pero antes era importante que mencionáramos en qué consistía el ciclo menstrual y las características tanto normales o fisiológicas como lo que se escapa de lo habitual. El higiene menstrual no solo se trata de los cuidados que nosotros tenemos que tener esos días, sino también de que la persona con útero o la persona menstruante tenga acceso a artículos personales y de aseo, que este periodo sea lo más saludable posible y que además seamos conscientes de nuestros derechos que nos corresponden por ser personas menstruantes. ¿Ya? En cuanto a los artículos de higiene o de cuidado personal, yo creo que son bastante conocidos y dentro de ellos lo más común es la toalla higiénica, ¿ya? Que es un material absorbente, es de algodón y va con una tela adhesiva, ¿ya? En las dos partes. Cuando es un flujo más o menos escaso, pudiese ser que uses sin alas. Si es un flujo abundante o regular, pudiese ser que ocupes una mucho más grande que esta, que es la toalla nocturna, o simplemente de este tamaño, pero que sea con alas, ¿ya? Esto se pone en la ropa interior, ¿ya? Que sea así
fijarse de que quede bien recto para ambos extremos, ¿ya? Y que en el fondo no se te corra, ¿ya? Para atrás, para que no te manches adelante y viceversa, ¿ya? O sea, en el fondo que quede lo más centrado posible, ¿ya? Y esto va a absorber el flujo. Y las alas se pegan ahí. Entonces quedaría así. Ahí. ¿Ya? Cuando retiramos la toalla higiénica, desprendemos las alas, retiramos, obviamente previo con un aseo de manos, ¿ya? Un lavado de manos. Enrollamos, ya lo enrollamos bien, podemos envolverla con el plástico que traía y colocarle además un pedacito de confort y se va a la basura, jamás a la taza del baño, ya, por cosas higiénicas y todo eso, a la basura, ya, además de no contaminar más el ambiente, ya. Otras cosas muy novedosas que últimamente están saliendo son, ocupé el mismo calzón, que es un calzón menstrual, que en ese caso no tendrías que usar la toalla higiénica, sino que solamente tu calzón menstrual. Estos calzones vienen con una tela absorbente, son una tela muy gruesa y esto los tienes que ir lavando constantemente, ¿ya? A veces por cosas de tiempo, por comodidad, tal vez pudiese no ser tan fácil de usar como una toalla higiénica, ¿ya? Sin embargo, esto es lo más ecoamigable que hay, ¿ya? Pensando que estamos en un planeta muy contaminado, ¿ya? Y luego tenemos, yendo como por la misma línea ecoamigable y de tela, tenemos las toallas higiénicas, en este caso estos son protectores diarios de tela, ¿ya? Lo mismo, se van cambiando, se van lavando y esta diferencia de, obviamente, de lo adhesivo, tienen un brote y va ahí, ¿ya? Eso con los elementos que son ecoamigables, ¿ya? Y los otros son los absorbentes, que es la toalla higiénica, los tampones, que no lo tengo, pero sí se los van a mostrar en pantalla, ¿ya? El tampón también es absorbente, es de algodón y se tiene que ir cambiando con una frecuencia también de cada 3 horas o dependiendo de tu flujo, ¿ya? Lo mismo las toallas higiénicas se cambian cada 3 horas o dependiendo de si te sientes muy incómoda, es preferible cambiarlo antes, o si ya sientes que a lo mejor te puedes manchar, también cambiarlo antes, ¿ya? Entonces, hablamos de los calzones menstruales, las toallas higiénicas de tela, las toallas higiénicas, los tampones y tenemos la copa y el disco menstrual. El más usado es la copa menstrual. La copa es de silicona, ya es un elemento que necesita ser esterilizado primero para poder usarlo. Ya se esteriliza en agua caliente, ojalá tener algún vasito para poder hacer este proceso y también se va lavando en cada cambio, ¿ya? Y también es otro elemento que es ecoamigable. Lo importante para el uso del tampón y de la copa menstrual es que el tamaño no depende ni de tu flujo ni de si iniciaste actividad sexual. Solo depende de la talla en general, ¿ya? O sea, de tu edad también. Si tienes 12 años, lo más probable es que ocupes la talla S o la talla XS, ¿ya? Pero eso no depende, como decía, de si iniciaste o no actividad sexual. Depende de la talla y de tu edad. Bueno, igual pudiese ser un poco, tal vez como uno anda en el colegio, o sea, como ustedes están en el colegio, pudiese ser un poco más incómodo el tema de la copita menstrual o de los calzones, porque los recreos y todo eso igual entorpece como el cuidado, ¿ya? Y la copa menstrual igual necesita harta manipulación, pero es una de las más recomendadas, incluyendo los calzones menstruales y las toallas de tela, porque evitan
las infecciones vaginales. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los cuidados que hay que tener durante este periodo, es que sí te puedes bañar, ¿ya? Puedes hacer tu ducha completamente normal, te puedes lavar el pelo, ya no te va a pasar nada. De hecho, se recomienda que la mujer durante el ciclo menstrual o durante la menstruación tenga un correcto aseo, ¿ya? Sobre todo el aseo genital. Para el aseo genital no es necesario que utilices jabón, ni tampoco los jabones íntimos, ¿ya? Porque en el fondo solo generan más irritación o alteración de la flora vaginal. Y la flora vaginal es los que nos protege a nosotros, ¿ya? Son bacterias, hongos que están y que viven con nosotros y que al usar estos jabones tienden a disminuir su protección, ¿ya? Por lo tanto, no se recomienda el uso de jabón ni jabón íntimo, ¿ya? Por lo tanto, el aseo genital es solo con agüita tibia, ¿ya? Y lo ideal es que el aseo genital sea 3 veces en el día, puede ser con un jarrito, pero siempre el agua escurriendo. Y antes de eso, tu lavado de manos, ¿ya? Y siempre, si vas a recalcar el tema del cambio de las toallas, cuando se usa calzón menstrual, generalmente, de acuerdo a tu flujo, si tienes un flujo ligero, muy escaso, que también en imágenes le van a mostrar los tipos de flujo, ¿ya? Un flujo escaso, un calzón menstrual alcanza a durar entre 12 a 24 horas y un flujo más o menos abundante pudiese ser hasta de 6 a 8 horas. ¿Ya? Y las toallas higiénicas, como decía, cada 3 horas sí o sí hay que cambiarlo porque hay riesgo de infección vaginal y el mal olor, ¿ya? Porque recordar que la menstruación no tiene mal olor, no huele de ninguna forma salvo a algo metálico, algo como un fierro. Es el único olor especial que tiene. Cuando sale olor como a podrido, como olor a pescado, es porque ya la toalla tiene que cambiarse, ¿ya? Ese es el olor especial, y no es que tú seas el problema, sino que es el material más la humedad que se produce, la acumulación, el calor que se va mezclando con el material que tiene la toalla higiénica, ¿ya? Y eso era con respecto a la higiene menstrual, como a lo físico, a los cuidados, ¿ya? Recordarte también que puedes hacer actividad física durante este periodo, ¿ya? La mujer o la persona menstruante o personas con útero no significa que estén enfermas, ¿ya? No es una enfermedad, no es algo que se van a sanar, sino que es un proceso, una etapa normal, ¿ya? Por lo tanto, también rescatar eso de que tratemos de sacar de nuestro lenguaje el uso de la palabra ando enferma. ¿Ya? No andas enferma, solamente estás menstruando, ¿ya? Así que puedes hacer tu vida normal, salvo obviamente si tienes algún dolor que no te permita hacer bien tus actividades, como te decía, tienes que consultar, ¿ya? Y bueno, de hecho se confirma que la mujer durante este periodo es cuando está mucho más activa, por lo tanto pudiese hacer muchas más cosas, sobre todo actividad física. Eso te va a ayudar también a aliviar el dolor menstrual, ¿ya? Ahora, con respecto a los derechos que hablábamos dentro de esta higiene menstrual, los derechos nos hacen dignas de recibir información con respecto a la menstruación y la higiene menstrual, ¿ya? Saber sobre menstruación, saber qué significa, qué es lo que estoy viviendo y además los elementos que tengo disponibles para esos días, ¿ya? También normalizar la menstruación, tanto entre nosotras mismas, las mujeres o personas menstruantes, y entre los hombres, ¿ya? Para disminuir las desigualdades. Y también evitar la discriminación. En el fondo no podemos ser discriminadas por ser personas menstruantes, ¿ya? No puedes tener problemas en el colegio, por ejemplo, si no pudiste ir a clases porque estabas menstruando, que a veces puede pasar, que era como lo que mencionábamos con el dolor intenso, ¿ya? También el acceso y la disponibilidad a los artículos de aseo personal, es decir, que los servicios nos ayuden a tener estos elementos como las toallas higiénicas y los calzones menstruales o la copita menstrual,
¿ya? La copita menstrual, a todo esto lo puedes encontrar en sitios de internet o en las farmacias. Y también es importante que los establecimientos educacionales dispongan de toallas higiénicas y tampones para las personas menstruantes, niñas y adolescentes, para mejorar en el fondo la calidad de vida y mejorar también este proceso mientras están en el colegio, ¿ya? Así que como decía, no solamente es el hecho de menstruar, no solamente es el hecho de los cuidados que tenemos que tener, sino que la higiene menstrual abarca todo esto y tienes que saber los derechos que te corresponden por ser persona menstruante, ¿ya? Y a todo esto igual se me había quedado algo ahí pendiente con respecto a lo que era la menstruación. Ya cuando dije que la menstruación iniciaba la edad fértil y que podías quedar embarazada, efectivamente, bueno, yo siempre les hago un dibujito como una regla y contamos de un día, 14 días hasta 28 días. Ya cuando hablamos de que puedes quedar embarazada es porque el día 14, si tu ciclo reproductivo, o sea, tu ciclo menstrual, perdón, es de 28 días, el día 14 vas a ovular. ¿Ya? Esto quiere decir que se va a desprender un óvulo y que pudiese ser fecundado, ¿ya? Por lo tanto, pudiese generarse ahí el embarazo, ¿ya? Y están los días fértiles y los días infértiles, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la importancia de que registres tu ciclo menstrual, ¿ya? De que registres el día que comenzó, los días que duró, el día que terminó, cómo te sentiste, para poder contar cuántos días pasaron entre este ciclo y el del siguiente, ¿ya? Hay aplicaciones también en los teléfonos como calendario menstrual que puedes descargar y ahí registrando todo lo que te va pidiendo, porque de hecho te pide que registres tus datos. Si no te ha llegado el periodo, también te va a avisar si es que no te ha llegado todavía, ¿ya? Y ya para finalizar, entonces les recuerdo a todos y todas que es importante que consulten con su matrona o matrón si tienen alguna duda con respecto al ciclo menstrual, sobre la menstruación en sí o algún problema que estés teniendo, ¿ya? Acudir a tu control adolescente, control joven sano de forma anual. Es un lugar donde podemos resolver estas dudas también. Es un espacio exclusivo para ustedes, ¿ya? Y solicitar información sobre higiene menstrual, ¿ya? También nosotros podemos acercarte esa información, ¿ya? Así que es importante que solicites tu hora en el SOME de tu CESFAM. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios y me voy a estar resolviendo todas sus dudas. Así que eso, nos estamos viendo, cuídense mucho y un fuerte abrazo. Nos vemos.